Hola, mi nombre es César Colina, trabajo como ingeniero de software en Canadá y en este video te explicaré de la forma más eficiente los conceptos fundamentales que debes saber cuando estás aprendiendo a programar. Independientemente de qué carrera en particular quieras desenvolverte en el futuro o qué tecnologías o lenguajes de programación vayas a utilizar. Estos fundamentos apliquen a todas las carreras que estén basadas en la programación. A lo largo del video te mencionaré esa teoría que necesitas, pero también tendremos un ejemplo práctico por cada tema mientras creamos de forma superficial un juego de Mario Bros. Pero primero empecemos con qué es la programación. La programación es el lenguaje de las computadoras. Es el medio a través del cual le damos instrucciones para que realicen tareas específicas. En esencia se trata de escribir código, el cual es un conjunto de comandos y reglas que permiten a las computadoras comprender y ejecutar lo que nosotros queremos. La programación nos permite crear desde simples calculadoras hasta sistemas operativos y aplicaciones complejas. Este proceso implica la resolución de problemas y la transformación de ideas en algoritmos, lo que convierte a la programación en una habilidad poderosa pero que se puede volver un poco complicada. Empecemos con el primer concepto básico: las variables y constantes. Las variables son fundamentales en programación ya que permiten almacenar y manipular datos. Imagina una variable como una etiqueta que puedes colocar en una caja para almacenar información. Puedes cambiar el contenido de la caja en cualquier momento, lo que la hace versátil para realizar cálculos y tomar decisiones basadas en datos variables. Por otro lado, las constantes son como cajas selladas. Una vez que les asignas un valor, este no cambia durante la ejecución del programa. Comprender cómo usar variables y constantes es crucial para el desarrollo de software, ya que te permite manejar información de manera eficiente y dinámica. En nuestro minijuego de Mario Bros vamos a necesitar guardar información. Para estos ejemplos estaré utilizando JavaScript como mi lenguaje de programación. Sin embargo, el código que voy a escribir puede ser transformado a la sintaxis de cualquier otro lenguaje. Vamos entonces a crear nuestra primera constante. Para empezar, necesitamos identificar a nuestro personaje. Vamos a crear nuestra primera constante, que va a ser nombre, y esto va a ser igual a la cadena de texto Mario. A pesar que el nombre se puede cambiar en ciertos países, vamos a suponer que en nuestro juego el personaje siempre se llamará Mario y por eso escribimos su nombre en una constante. Luego pudiéramos escribir en una variable el número de estrellas recolectadas. Para eso entonces escribimos la palabra let's estrellas. Para no hacerlo más largo, lo voy a dejar con este nombre variable, pero pudiera ser estrellas recolectadas y esto va a ser igual a el número 0. De esa manera inicializamos esta variable en este valor porque Mario empieza el videojuego con 0 estrellas. Una vez que Mario alcanza la estrella, nosotros podemos aumentar esta variable en 1. Para finalizar este tema, cabe acotar que estas variables y constantes las podemos asignar a diferentes tipos de datos, como por ejemplo cadenas de texto, números, objetos, arreglos, entre otros. Ya que estamos creando nuestras variables iniciales, es mejor que guardemos la información de nuestro personaje, Mario, en un objeto. De esa manera, lo que nosotros vamos a hacer es borrar esto de aquí y lo vamos a sustituir con un objeto. Vamos a borrar estos iguales. Ponemos unos 2 puntos, esto lo hacemos un objeto y esto lo igualamos a personaje, que por falta de espacio lo voy a poner aquí, personaje 1. De esta forma guardamos toda la información de Mario en un objeto que tiene el nombre Mario y el número de estrellas 0. Vamos entonces con el siguiente punto, que serían las funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas. Las funciones son esenciales para organizar tu código de manera modular y eficiente. Al definir una función puedes reutilizar ese conjunto de instrucciones en múltiples lugares de tu programa, lo que facilita la escritura, lectura y mantenimiento del código. En nuestro ejemplo de Mario pudiéramos escribir el código para crear una función que va a definir el comportamiento de Mario cuando agarra una estrella. Entonces pudiéramos expandir nuestro objeto y decir recolectar estrella, function, abrimos y cerramos nuestros paréntesis y vamos a abrir y cerrar nuestras llaves. Vamos a poner nuestro código con Mario y la estrella aquí. Y lo que vamos a decir es que this
estrellas y utilizamos el operador de incremento. Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros llamemos al método de personaje 1 que se llama recolectar estrella, me va a permitir subir desde 0 a 1 cuando nosotros llamemos a este método de este personaje, de este objeto. Entonces, en este caso, pasaría de 0 a 1. Yo pudiera volver a copiar y pegar esta línea de acá, aquí abajo, y de esa forma pasaría de 1 a 2. Y lo interesante de esto es que las funciones van a estar reutilizando el código que está dentro de sus llaves y nosotros solo lo tenemos que llamar una sola vez. En este caso, el cuerpo de esta función solo tiene una línea, que es esta de acá. Pero en la vida real, los códigos en las funciones suelen tener por lo menos 10, 20 o 30 líneas. Entonces estaríamos reutilizando todo ese código de este cuerpo solo llamando a esta línea de acá. Por eso utilizamos funciones. Ahora tenemos los condicionales. Los condicionales te permiten tomar decisiones en tu código. Son como las bifurcaciones en un camino. Puedes elegir diferentes direcciones según ciertas condiciones. Las declaraciones if te permiten ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera y si no lo es, puedes proporcionar una alternativa con else. Los condicionales son cruciales para la lógica de tus programas. Continuemos con nuestro ejemplo de Mario. Ya que no tengo suficiente espacio, voy a tener que eliminar todo esto de aquí, pero antes de continuar me gustaría explicarte que este this hace referencia a todo este objeto. Básicamente this es un apuntador, en este caso al dueño, por así decirlo, de esta función. El dueño de esta función sería el objeto y por eso cuando hacemos this.estrellas, nosotros tenemos acceso a cualquiera de estas propiedades o métodos del objeto. Entonces, en este caso utilizamos el operador de incremento. Vamos entonces a borrar. Ahora bien, vamos a crear una función que nos permita modelar el comportamiento de cuando Mario quiere saltar sobre un enemigo para destruirlo. Tendríamos que crear el código para poder hacer este comportamiento de aquí. Vamos entonces nosotros a escribir una nueva función. Para eso ponemos la palabra reservada function, el nombre de nuestra función que sería Mario salta sobre, vamos a mover esto para acá abajo, enemigo, abrimos y cerramos nuestros paréntesis, abrimos y cerramos las llaves para el cuerpo de la función. Entonces vamos a utilizar nuestro primer condicional. Para eso colocamos la palabra reservada if, abrimos y cerramos nuestros paréntesis. Va a ser un poco largo, así que lo pongo de este largo. Y la primera condición sería si Mario o personaje 1, pero en este caso lo estoy renombrando a Mario, punto, está saltando, y el operador de conjunción, tenemos que decir que si la posición de Mario en el eje Y es mayor a la posición del objetivo en el eje Y, entonces nosotros podemos ejecutar un bloque de código. Voy a colocar esto más hacia abajo y tenemos que abrir aquí unas nuevas llaves. Tenemos que cerrar este también y vamos a decir derrotar objetivo. Y también pudiéramos crear otra función que dijera aumentar puntaje, pero para no hacerlo más largo lo dejamos hasta aquí. De esta forma, este es el condicional que estamos aplicando en nuestro programa. También estoy simplificando el comportamiento de este videojuego. Claramente, si ponemos esto en 2D y ponemos el eje aquí, X, y el eje Y, vamos a decir que si Mario está por encima, que es básicamente lo que estamos tratando de colocar aquí arriba, la cuestión es que normalmente los personajes tienen dos puntos que nos van a permitir calcular su altura. Pero estamos simplificando esto como si ellos estuviesen en un solo punto y básicamente si este está más arriba que este, podemos ejecutar derrotar objetivo. De esta forma te he explicado los condicionales. El siguiente punto serían los ciclos. Los ciclos son herramientas esenciales para la repetición de tareas en programación. Puedes imaginarlos como máquinas que realizan una acción una y otra vez hasta que se cumple una condición. Los bucles for son ideales cuando sabes cuántas veces quieres que se repita una acción, mientras que los bucles while son útiles cuando la repetición depende de una condición.
Comprender cómo utilizar ciclos te permitirá realizar tareas repetitivas de manera eficiente, como procesar grandes conjuntos de datos o automatizar procesos tediosos. Por ejemplo, para mover los enemigos en el juego se utiliza un ciclo que se ejecuta continuamente para actualizar su posición. Y el objetivo de esta sección es que nosotros podamos mover a nuestros 3 enemigos o objetivos en el juego. Es decir, que estos se puedan mover de forma aleatoria o con un comportamiento predefinido, pero para eso vamos a estar utilizando a nuestra función. De esa forma, continuamos con nuestro videojuego. Vamos entonces a colocar a nuestros enemigos por aquí y a nuestro Mario, y vamos a crear a nuestra nueva función. Esa nueva función la vamos a llamar mover enemigos. Abrimos y cerramos nuestros paréntesis, abrimos y cerramos nuestras llaves. Y lo que vamos a utilizar es nuestro ciclo for. Entonces, for, vamos a crear una variable que se va a llamar enemigo de, para eso ponemos of, enemigos, cerramos nuestros paréntesis, abrimos y cerramos nuestras llaves para colocar el cuerpo de este for, y dentro de esto lo que pudiéramos colocar es sencillamente enemigo.mover. Aquí estamos asumiendo ciertas cosas, como por ejemplo que un enemigo es un objeto que ya hemos creado anteriormente y que ese objeto tiene un método, como vimos anteriormente también, que se llama mover. De esa manera, por cada enemigo de enemigos, vamos a decir que enemigos es un arreglo que pudiéramos colocar aquí arriba. Const enemigos va a ser igual a un arreglo, y para ahorrarme escribir todo el objeto, vamos a poner nuestros pequeños enemigos aquí, y básicamente esta variable de aquí es básicamente llamar a uno de estos, y este de aquí tiene un método que se llama mover. Lo próximo serían los lenguajes de programación. Existe una gran variedad de lenguajes de programación, cada uno diseñado con propósitos específicos. Algunos lenguajes como Python se centran en la simplicidad y la legibilidad, lo que los hace ideales para principiantes. Otros como C++ o Java son ampliamente utilizados en desarrollo de software de alto rendimiento, pero poseen una curva de aprendizaje más empinada. Más allá del rendimiento, debes elegir un lenguaje de programación basado en las oportunidades de trabajo que existen y cuán popular es el lenguaje para resolver el problema o proyecto que deseas desarrollar. Para el mundo del desarrollo web, JavaScript es el lenguaje de programación más importante. Sin embargo, para el mundo de ciencias de datos, Python sería el campeón. Así que mantén en mente esas variables para elegir bien el lenguaje de programación. Por último, las tecnologías del desarrollo web. El desarrollo de aplicaciones web es mi área favorita de la programación. Es por eso que te puedo recomendar directamente qué estudiar. HTML, CSS y JavaScript son los pilares que permiten crear sitios web interactivos y atractivos. HTML se utiliza para estructurar el contenido de una página web. CSS se encarga de dar estilo y diseño, y JavaScript agrega interactividad y funcionalidad. Además, en el mundo del desarrollo web moderno debes aprender un framework o librería como es React, Angular o Vue. Pero también hay muchas otras cosas que debes aprender, pero para eso tengo una guía gratuita completa de cómo tú te puedes convertir en desarrollador web frontend en mi página de frontendbootcamp.com. Así que si deseas convertirte en programador, no te olvides de suscribirte y visitar mi página. Me gustaría darte un pequeño reto. ¿Pudieras escribir en los comentarios el código para modelar el comportamiento de cuando Mario se come el champiñón para poder al final convertirse en el Mario grande? Nos vemos.